Parashá Mishpatim. La palabra pacto en el hebreo es la palabra brit, que significa cortar. Diccionario Strong H1285, brit, y significa aliado, confederación, convenir, hacer una alianza, pacto, prometer. Bíblicamente se llama pacto porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. La razón por la que el pacto se le llamaba cortar es porque en la antigüedad, cuando se llevaba a cabo un contrato entre dos personas, se cortaban animales, se tomaba al animal y se partía de manera simétrica, de tal forma que de cada lado quedaba una pierna, una mano y la mitad de la cabeza, y del otro lado la otra mitad. Y una vez partido el animal, la sangre quedaba en el piso, y los que llevaban a cabo el pacto caminaban por la sangre del animal descalzos, haciendo una figura de 8, lo que simbolizaba que ese pacto era perpetuo. A ese pacto no se le podría quitar ni añadir. En Éxodo 24, 1. Dijo el Señor a Moisés: sube ante el Señor tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Las cosas de Dios no la vamos a entender hasta que comenzamos a hacer, porque además de la práctica que nos ayuda a entender, una vez más en la obediencia de los mandamientos, Dios siempre pone una porción de sobrenaturalidad que nos ayuda a entender la sabiduría de los mandamientos de Dios. Y Moisés escribió todas las palabras de Adonai, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahí está la formalización del pacto. Cuando se llevaba a cabo un pacto, una parte del animal representaba a una persona y otra parte del animal representaba a la otra persona. Entonces eran dos personas llevando a cabo un pacto. Aquí el pacto lo está llevando a cabo Dios y el pueblo de Israel. Entonces esto es contundente. El pacto es con las 12 tribus de Israel. El pacto no es con los gentiles. Aquí están las 12 columnas que representan a las 12 tribus de Israel. Nosotros somos piedras vivientes. Y por otro lado, Dios está siendo interpretado por el altar. En el altar se ponía un animal. La representación del pacto es Yeshua, Jesús, y las 12 tribus de Israel. Por eso es que cuando Yeshua en aquella última cena toma la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto, lo que significa es que en esta escena se está repitiendo lo mismo que hizo Moisés. Yeshua al tomar la copa está diciendo: esta es mi sangre que por ustedes es dada. Él en su cuerpo está haciendo el altar en el que se va a renovar lo que las 12 tribus, las 12 columnas transgredieron. Éxodo 24:5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. En esto consistían los pactos, en hacer comidas festivas para conmemorar que estaba formando una alianza. Los sacrificios de paz son los que una parte ofrendada se quema y otra parte se come, representando que están comiendo con Dios. Éxodo 24 del 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés roció al pueblo con la sangre del animal sacrificado. Lo que representaba con el pacto era en el sentido de que quien cumpliera este pacto le pasaría lo que le pasó a ese animal, de manera que al rociar con sangre al pueblo, y el pueblo diciendo que iban a obedecer, lo que el pueblo en realidad estaba diciendo es que si no obedecían, que les pasara lo que le pasó a ese animal. En ese contexto histórico, eso era lo que el pueblo entendía que le tenía que pasar si no cumplía con los mandamientos, que nos muramos como ese animal. Entonces, es precisamente por eso que aquel Malach Adonai se convierte en el ángel del pacto. Viene y da su vida por los pecadores, el justo por los injustos. Es por eso que él tiene que morir, para que todos aquellos que pecaron no tengan que morir. Los que gritaron: crucifíquenlo, esos sin darse cuenta están cumpliendo la voluntad de Dios. Y cuando la multitud dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos, efectivamente la sangre de él sería rociada para limpiarnos de sus pecados, maldades, y para poder introducirlos otra vez en el pacto. Cabe destacar una cosa muy importante: lo que leemos en Éxodo 24 no es el momento en el que el pacto se establece. Este pasaje de Éxodo nos muestra el momento en el que el pueblo de Israel es introducido al pacto. Es la formalización del pacto con el pueblo. Y en este pasaje de Éxodo tampoco se especifica en qué momento y por qué motivo se determina que sea Yeshua el que deba morir por el pueblo. La pregunta aquí es: ¿en qué momento Yeshua se comprometió a dar su vida por los pecadores? Ponga mucha atención. El pacto que Dios hizo lo estableció con Abraham en Génesis 15 del 9 al 12. Y dice así: y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande obscuridad cayó sobre él. Abraham tuvo miedo y se quedó dormido. No concretó el pacto con Dios. Entonces, ¿quién concretó ese pacto? Génesis 15, 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Los animales estaban cortados a la mitad, y Dios estaba ahí para hacer el pacto, pero Abraham tuvo miedo y se había quedado dormido. ¿Quién hizo ese pacto? ¿Quién tomó el lugar de Abraham? El texto dice que una antorcha de fuego pasaba por entre los animales divididos. ¿Quién era esa antorcha de fuego que tomó el lugar de Abraham? En Isaías 62:1 está la respuesta: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación, Yeshua, se encienda como una antorcha. Es Yeshua el que toma el lugar de Abraham para hacer el pacto, y por ende, el momento en que los descendientes de Abraham transgreden el pacto de Abraham, cuando él ya no está vivo, aquel que tomó el lugar de Abraham y que sí está vivo, debe tomar también el castigo de los transgresores. Entonces, en Génesis 15 se establece el pacto con Abraham. En Éxodo 24 se formaliza el pacto con el pueblo, con Israel. Y en los evangelios se renueva el pacto a través de Yeshua.